Así se prepara el Mariana para la velada. Nuevo video que sacó Ibai, como vimos en el video anterior, en la otra reacción que hicimos, que hizo Ibai con Plex, ¿no? El video que hizo Ibai con Plex. Nos toca ver ahora a su contrincante, ¿no? Que es el Mariana. También hizo un video con el Mariana en su día a día, cuál es su rutina. Hoy estamos aquí en Madrid con el Mariana y vamos a ver su preparación para el main event de la velada del año 4. El Mariana ha venido 4 semanas antes a Madrid para adaptarse y prepararse para el combate de su vida contra Plex. 12:30, acabamos de llegar a Madrid para conocer la rutina y el día del Mariana. Así que nada, ya estamos en su gimnasio. Bueno, buen gimnasio, ¿eh? Es un gimnasio en Madrid. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ese es el entrenador, ¿no? Ah, no. Aquí, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué llegaste hoy? Ayer. ¿Ayer? Sí. Tenemos ¿Qué aquí tal? a la media velada. ¿Cómo estás? ¿Está? Todo bien, todo ¿Estás bien. mejor de salud o no? Un poco mejor, un poco mejor. Es que siempre corro la desgracia de que cuando estoy por acá, por España, me enfermo. Bueno, es el primer entreno, ¿no? ¿Qué haces hoy? Este es el primer entreno del día. Ellos son el equipo con el que he estado durante estos 6 meses. Primer entreno del día, pero no dicen la hora, ¿no? O si lo dicen. Él es mi coach de boxeo, él es mi coach de manopleo, y el que me da la terapia, y también Carlos, que es el que me ayuda con el acondicionamiento físico, y ha sido una putiza. Y al final del día, pues nos la pasamos en la Una puta putiza. computadora, ¿sabes? Nos la pasamos creando contenido, qué sé yo, y el tener que abandonar eso, o al menos yo siempre he sido de la filosofía de que hago algo y si no me hace feliz, lo abandonaba por completo. Y ahorita el no poder abandonarlo es algo que me cuesta, porque hay días en los que no me quiero ni levantar, hay días en los Es que es duro para una persona sedentaria, o sea, como él dice que él solo se dedicaba a hacer stream y nada más, y contenido para YouTube o lo que sea. En realidad, pero en general, creación de contenido, ponerte a hacer ejercicio del que sea va a ser duro, sobre todo los primeros meses. Ya obviamente después te acostumbras y no es tanto, pero claro, eso lo entiendo, lo entiendo. que amaneces y todo dolorido, y pues ellos son los culpables. Han entrenado boxeadores profesionales. Si os ha hecho raro trabajar con alguien que nunca... Complicado. ¿Sí? ¿Cuán desatisfechos estáis con todo lo que habéis hecho? Sí. Como nos falta una semana para el cierre, yo creo que vamos a un 80. O sea, os falta estos últimos días, ¿no? ¿Habéis podido ver? Una semana para el cierre, dijo. O sea, este video lo grabó hace poquito, el viernes, ¿no? Puede ser. Si dijo nos falta una semana, o el sábado puede haber sido. Cuando grabaron el video. Los vídeos de Plex y demás. ¿Qué os parece como rival? ¿Qué comentáis un poco entre vosotros? Yo al principio tenía como que ciertas expectativas, cierto perfil sobre Plex. Ya ves que me lo presentaste y me dijo, es un tío que es como tú, que es a toda madre y esto, lo otro. Pero luego ya vaya surgiendo todo este desmadre, lo del gimnasio, si te soy honesto. Ahí Ya está, o vuelve a hablar de lo que pasó con el gimnasio. después fue como de que, demonios, ¿por qué empieza como que a hablar de más, sabes? Por lo menos ha pasado hace 3 semanas. ¿Vosotros estabais cuando pasó todo el tema del, todo el tema del gimnasio? O sea, ¿fuisteis vosotros las personas? Se pagó para entrar los 4 a trabajar a nuestro ritmo. Nos prohibieron trabajar, querían trabajar ellos. Le dije que no se podía porque tenemos un plan de trabajo. Yo lo que quería era entrenar ahí con mis entrenadores y que hubiera problema, y fue que les mandé mensaje de, oye, hay problemas y puedo llevar a mis entrenadores porque no quiero que haya tema, y luego ya me dijeron eso, ¿no? De que, oye, como estamos en colaboración con el gimnasio, por el combate de Plex, no vemos ético que vayas y que no sé qué madre, y luego pues ya. Ah, o sea, ahora estoy entendiendo un poco. Se supone, bueno, no se supone, aquí lo están diciendo ellos mismos. Ellos pagaron lo que costaba el gimnasio, ¿no? Cada uno de los entrenadores, todo el equipo de él, pagó cada uno lo que costaba, creando 200 euros, creo. O sea, imagínense, 200 euros cada uno para entrenar en ese gimnasio, ¿no? Y se supone que este chico Plex está entrenando en esa cadena de gimnasios también. Se está preparando en esa cadena de gimnasio. Entonces, como ya se está preparando ahí, creo que los del gimnasio dijeron que no podían entrenar ellos allá porque ya estaban en colaboración con el otro chico. Entonces ese fue el enredo que hubo. Pero ¿le habrán devuelto el dinero o no? Ya, es entendible un poco ya para que no hayan los cruces de equipos de entrenamiento, bla, bla, bla. Es entendible, obviamente, la forma en que tú le digas a las otras personas que no pueden entrenar ahí, también eso influye.
quise seguir. O a lo mejor ya se lo todo devolvieron, en pero Madrid, no buscamos sé. otro gimnasio que también me queda más cerca. ¿Cuál sería este entrenamiento que vais a hacer ahora? Te estábamos esperando, entonces voy a calentar primero y luego, ¿tú vas a seguirla o...? Vale, empieza todo. Tú vas a seguir y él dice, no, voy a ver por mientras. En México el que viene entrena. Sí, estoy entrenando, entonces a lo mejor está dolorido, estoy un poco muerto. Te veo un poquito como vas. Venga, vale, intento. Dale, ahí tú puedes. Si te estás preparando, te estás haciendo tu cambio físico, aprovecha este entrenamiento, hay que darle. Cuando es un entrenamiento, nunca se dice que no, aunque estés muy cansado, porque siempre te va a aportar algo. Así que, con todo, ¿no? Vale, muéstranos un poquito de lo que es el entreno. Alana también está muy fuerte, Sí, ¿no? está muy dura. Sí. Y César también, aquí lo conocí y ese también va a estar... Ese tal César también va a pelear en la velada. En otro tipo de pelea. Pero también va a pelear un señor. Sí, digámoslo señor porque ya tiene su edad. Pero aquí lo vamos a ver. Creo que sale aquí porque lo están nombrando. Sí, lo conocen, ¿no? También. Sí. Claro, ¿Él viene aquí? Sí, aquí está, ahí está. ¿Él viene aquí? Pregunta. Coño, ¿no lo ves? ¡Ah, coño! No me jodas. ¿Que él es? Él es el César. ¿Y ahora está así? Está más delgado, ¿cierto? Uf, duro. Duro, porque el metabolismo de una persona ya que tiene sus años es más complicado. Admirable igual, ¿no? Los brazos sí, o sea, se le ve bien. Se le ve bien. No, y la cara se le ve diferente, como más chupada la cara. Eso quiere decir obviamente que bajó de peso. He sucumbido un poco ante Sí, la presión mismo Ibai, que lo conoce en persona, dijo que no lo había visto porque no lo había reconocido. Imagínense. social de la crew mexicana y me he puesto a entrenar con ellos. No sé cómo quedará para el vídeo, pero estoy intentando seguir un poquito su rutina para sentir lo que hacen. Lo de que yo vaya a pelear en la velada 5, cuidado, o sea, no estoy teniendo sentido. Por cierto, si queréis ver la velada del año 4, si queréis venir al estadio Santiago Bernabéu, hay nuevas entradas. Ibai, ya te dije en el video pasado. No hay plata, coño, no hay plata. ¿Cómo voy a ir? Llevo varios meses y hasta la fecha aún no sé cómo ponerme las vendas y mejor que siga así. Ay, te va a dar. Todavía no se sabe poner las vendas. Pero ¿cómo, Mariana? ¿Cómo? 1-2, 1-2, 1-2. ¡Ojo! Se viene, ¿eh? ¡Ojo! Motivado, motivado. Estas vendas son desde que empecé a entrenar, desde enero 8 que empezamos los entrenamientos. ¿Cómo? No se han lavado. No se han lavado, le digo. Ah, ¿me lo quieres para mí? Sí. O sea, estas son tus vendas de enero, ¿no? Ah, es brava, llevamos como 2 semanas con esto. Me lo he creído, me lo he creído. Mientras no la vuelas, todo bien. Creo que nunca me han vendado, ¿eh? ¿Cierra? Cierro fuerte. Aquí ni preguntáis nada, ¿no? Tú directamente te pones a entrenar y a tomar por culo, ¿no? Me siento que tengo la mano pesada, ¿eh? Quiero que te pego una hostia y te arranco la cabeza, verga. Un re motivado. Vamos ahí. Un poquito de calentamiento. O sea, Se te ve fino, se te ve hasta ahora lo que he visto, yo lo veo bien, ¿no? Yo lo veo bien. rápido, ¿eh? Ahí voy. A lo mejor no me veo tan cabrón físicamente, pero Al final del día compites contigo mismo. Flex se le ve como muy estético, pero claro, luego en el ring realmente es... No, y a ver, y otra cosa puede que diferente. también se vea bastante bien en el ring, pero... Y ha hecho un muy buen trabajo. Claro. Influye, o sea, no solamente influye el tema estético, o sea, al final tú puedes estar delgado pero tener más cardio y más potencia, que al final en el boxeo eso influye bastante, el cardio, la resistencia en las piernas sobre todo, y en los brazos, y el golpeo, o sea, lo que he entrenado en el golpeo, la técnica, entonces al final no todo es el físico, obviamente, sí influye, obviamente, bastante, pero
hay muchos otros factores que influyen en el ring. Esta pelea va a estar buena. Solo digo eso, porque los dos le están dando duro al entrenamiento. Creo yo que los dos estamos ganando con todo este cambio. Ya. ¿Sabes? ¿Qué Eso vamos es a hacer verdad. ahora? Vamos a dar un poquito de manopla y luego resistencia con manopla y piernas. ¿Y si te vas a poner los guantes? Eso es cierto, ambos están ganando con esa preparación porque lo que tengo entendido, Plex tampoco hacía mucho deporte así, sobre todo de contacto. Nosotros, ¿dónde están los míos? Ah, le van a poner un guante y todo al Ibai. ¿Vale? ¡Ojo! Cuidado. Cuidadito, que no se le ve nada mal. No se le ve nada mal. Siento el poder. Me ha Cuidadito. puesto además un color de estrella del boxeo. Como si llevase 100 combates. Le pegas muy duro, ¿eh? O al menos es muy sonoro, ¿eh? Tío, ¿sabes qué estaba diciendo? Que no servía para manoplear, dijo, güey. Sí, Y dijo, pinche mexicano, cabrón. Sí, Así dijo, sí, dijo, güey. Es más, yo soy el dueño del gimnasio del Yo fui el que no los dejó entrar. Se me hace muy pesado esto, ¿eh? Con guante y todo. ¡Eso! Está duro, está duro. Cuidado. Eso, otra vez. Se paró, lo tumbamos. Pega fuerte, o sea, se nota que va con fuerza el golpe. Reventada, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Sí te han dicho que pelees también? Solo tiene una pelea. ¿Sí? Sí. Ah, Otra Inés, ¿no? Contra un conocido del Mariano. Estaría genial. Digo, a la mera hora te arrepientes, pero de verdad. Según lo que he escuchado, Ibai dijo que iba a pelear en una velada. Exactamente cuándo no, pero yo creo que debería hacerlo. Es su propia velada que él creó, ¿no? Con streamer y debería hacerlo. En algún momento, no digo el próximo año o en 2 años más, pero debería hacerlo, ¿no? Acabamos de terminar de entrenar, muy felices porque Ibai se animó, estuvo por ahí acompañándonos un ratito y ahorita vamos a ir a prepararnos los alimentos porque tengo un chingo de hambre. Bueno, Mariana, estamos en tu casa de Madrid, en este Airbnb que te has pillado. Está muy bien, ¿eh? A ver. La verdad, está bastante bien. Las 2:30. Un Airbnb se pilló, un arriendo ahí de un alquiler de un apartamento, supongo yo, ¿no? Para dormir y ya está. Y bueno, tienes la cocinita aquí para... Claro, también sirve. Bueno, no está mal. Sí, ahorita me he estado cocinando yo, pero desde que llegó mi novia, igual ella también me ayuda de vez en cuando. Llego y... La novia hago le un ayuda. batido de proteína después de cada entreno. Ojo. Tanto el de la preparación Buena. física. Buena, la proteína aporta bastante al cuerpo. La proteína en polvo me refiero. Como un snack, ¿no? Después de entrenar, está bien. Como el de box. Esto solamente es como parte de uno de los snacks. Y ya está, solamente lo mezclo. Me mola mucho tu flow, Mariana, ¿eh? Porque Plex está en su casa gigante con todos sus colegas y tú estás como... en Eso una es casa cierto, ¿no? pequeña, o sea, como si estuvieses cometiendo algún tipo de ilegalidad, ¿sabes? En plan, Eso es cierto, o sea, en el video pasado que reaccionamos al de Plex, es verdad, él tenía hasta cocinero y todo, ¿no? Tenía un jacuzzi, tenía una sala donde se metía en un bol con hielo, tenía prácticamente, tenía la cámara esta para meterse que le daba más oxígeno, o sea, era otro nivel. Y él acá, en un Airbnb ahí alquilado, que parece que no es tan grande, tiene su cocinita y se hacer sus cosas, ahora totalmente diferente, todo lo opuesto, ¿no? Pero claro, hay que entender igual que él, no es de España, él es mexicano, ¿no? Viajó a España, se fue antes por lo que entiendo, ¿no? Porque quería adaptarse un poco, cambio climático, cambio horario y todo eso. Entonces se fue antes y está ya hace como un mes, creo, ¿no? Algo así. Entonces hay que entender igual eso, no está en su país. Yo creo que si hubiera estado en su país también hubiera sido diferente, ¿no? O sea, yo no sé, a lo mejor hubiera sido igual, quién sabe, pero claro, bastante diferente la realidad de uno y el otro. Este es como el snack, que es después de entrenar. un poquito de batido, que siempre viene bien. Mientras que empezamos como que con la cocina.
ya habíamos hecho arroz. A mí el arroz me queda muy bien, pero... Arrocito, no está sé si mal. ¿Ustedes también suelen hacer arroz así tranquilo o siempre tiene que ser paella? No, arroz. La paella es un hecho, tipo de arroz. De y hecho, ya la está. paella suele ser rara. Es decir, Ok, la eso paella, es- digamos que son en días especiales. Ah, o sea, ok, cocinar ok. habitualmente Pero paella. pueden hacer arroz blanco y ya está, ¿no? Totalmente. Sí, no, la paella, o sea, si cada día te cocinas paella, yo no lo he visto en mi vida. ¿Se te hace raro el supermercado español, Mariana? Entiendo que sí, ¿no? ¿Sí puedo decir eso Sí, o me puedes pueden decir. funar? Yo estaba 20 días en México y te tengo que decir que hay cosas que me han Asustado porque aquí te funan por cualquier cosa, ¿no? Es muy sorprendido. diferente, claro, Sí. es muy diferente, sobre todo con el tema de la carnicería. Compré una carne molida, pero como que la mezclaron con cerdo y aparte como que le pusieron colorante, entonces al momento de guisarla aquí se veía muy mal, pero de ahí encontramos unas carnicerías por aquí cerca y ahí fue donde empezamos a hacer la despensa. ¿Cuántos días llevas aquí, Mariana? Para el que no lo sepa, llevas ya de 2 semanas, ¿no? Sí, esa ya es la tercera. Tercera semana Sí, ya. Ah, 3 Yo cuando semanas. llevo 20 días en Yo diciendo un mes. No alcanza a ser un mes, pero lleva 3 semanas ya en España. México, el Está 20º día me estaba volviendo loco. O sea, me sentía ya. Claro, hice Ciudad de México, Claro, casi un Monterrey, mes. luego Estados Unidos, volví, o sea, estaba. Oye, pero ¿por qué te sacaron con silla de ruedas? Por ahí vi ese desmadre. ¿De verdad Bueno, pues tuvieron porque- una muy buena fiesta? Pues no, realmente fue porque tenía mucha fiebre. Y pensé que era una buena idea salir en silla de ruedas. Dos medios esperándome para hacerme una entrevista. Mi familia se pensaba que había muerto. Si estoy a punto de morirme, no voy en silla de ruedas, iré en ambulancia, digo yo, ¿no? Pero bueno, es un meme que quedará para toda mi vida. Sí. me veía bastante bien, coño. ¿Y cómo le hacías con la alimentación? Con la alimentación, pues bueno, piensa que la mitad de los días me cagué encima. Entonces la alimentación era sopa de pollo que me hacían en el hotel y arroz. Tiene buena pinta, ¿eh? No. El pollito ahí. Bueno, solamente es como pollo en cubito. Yo es que ahora mismo estoy en un punto, Mariana, que veo pollo en cubitos y ya me parece muy bueno, ¿sabes? Oye, pero ¿qué tal va tu dieta? ¿Estás comiendo? Bien. Estoy pegándole un buen déficit ahora. Y eso en una semana tuviste que haber sentido algo. Bueno, es que apenas vas para la semana, ¿no? Me encuentro mejor. Llevo 9 Sí. días y me encuentro bien. 9 Me noto que días a veces ya. tengo hambre, pero O tengo bajones de energía o algo así. Un poquito, pero también a la Pues- vez tengo mucha energía, es raro. Es obvio que vas a estar con menos energía. Así como él dice que está haciendo déficit calórico, ¿no? Está bajando los carbohidratos en su dieta, en su alimentación diaria. O sea, es normal que tengas, andes de caer un poco, con menos energía. Pero también, como él dice, que también siente energía. O sea, siente un poquito de energía. Claro, es que eso, la activación de los entrenamientos también. Eso también te da un poco de energía. Es acojonante, Mariana, tu cambio, macho. Fui a casa de Plex, había 12, tenían un cocinero, una cocinera, le medía las proteínas. Es lo que Tú dije, aquí ¿no? estás solo con tu mesa esta que parece de Heisenberg, tío. Le mete el pollo y a tomar por culo, tío. baño, y eso que no he visto el puto cuarto. Duermo y con las putas patas saliendo porque la cama está chiquita. Tú que viste a Plex y que me viste a mí, nos ves del mismo nivel, nos ves bien a los dos, como para que los dos demos. Yo veo a Plex, que es lo que hablé también con Valen, es que yo creo que yo fui a verle un día que estaba muy cansado. Era viernes, final de semana, y sigue metiendo mucho entrenamiento. Y yo creo que llega al final de la semana un poco agotado. Yo ese día mentalmente le vi, de hecho me lo dijo, que si fuera por él pelearía mañana y que estaba ya, lo ha disfrutado mucho, lo ha dado todo, pero que dice, necesito que sea ya. Hace poquito fui también para Tailandia. Y ¿Has te- ido para ¿Cómo? Tailandia? Claro, y te quise traer esto. ¿Cómo es la que son cosa? unas sales. ¿La moda es ir a Tailandia? ¿Y yo no he ido? ¿O cómo es la cosa? ¿Está de moda ir a Tailandia o cómo? Son importantes por allá y te ayuda para No me destapar. jodas. Joder, ¿en serio otra vez? Es lo mismo que le dio Plex, ¿no? Es lo mismo. Boh, ¿quieres un Bueno, poquito tú ¿no? también? Está bueno. Está bueno. Otro que de Tailandia con las sales, tío. Hostia, cómo pega la sal, tío. Boh. Algo con lo que mezclo mucho las comidas. Es con aguacate, no sé si ustedes coman mucho Aguacate. pero yo Es que, al final solamente le añado unas es que si tú a tu comida le agregas aguacate, es como que le da otro toque. Te arregla la comida prácticamente. Y es una grasa buena. El aguacate es un tipo de grasa buena. gotas de limón, que al menos allá, o yo tengo esta costumbre de todo lo que coma tiene que tener limón y piripiri. Sabrá Dios. Sabrá Dios de dónde sea piripiri, pero queda bastante bien con el arroz y con el pollo. Y Picante, para darle ¿no? un sabor diferente para no todos los días comer pollo con arroz. Es que a los mexicanos les encanta el picante. No pueden comer si no le agregan picante a la comida. Es impresionante.
¿Cuál ha sido, Mariana, tu peor momento de toda esta preparación? Al final del día yo me dedico a crear contenido. Por más que quiera ser boxeador, por más que me quiera convertir boxeador en 6 meses, es algo que va completamente fuera de mi rutina y yo quiero crear contenido, ¿sabes? Es lo que más me duele, a lo mejor, bueno, no poder irme de viaje o no poder... Es que, claro, como él lo dice, aunque él quiera, no te vas a convertir en un boxeador en 6 meses. No, necesitas mucho más tiempo. Más una persona que nunca ha hecho este tipo de deporte. Es normal, o sea. ¿Sabes? Ir a grabar algo porque estoy destrozado, a lo mejor ahorita tengo ganas de dormir, ¿sabes? Entonces es por eso mismo que no he hecho ni directo estando acá, pero bueno, es parte de, yo creo que al final del día es el compromiso que está ahí de por medio y es las ganas de querer demostrar que al final todo esto sirve para motivar. O sea, si yo lo estoy haciendo, las personas que me están viendo, que también son sedentarias, al final lo van a hacer. ¿Cuál ha sido, Mariana, tu mejor momento de toda esta preparación? Siento yo que vas subiendo y luego de repente hay un bajón de que puta madre, Plex subió una foto en donde se ve mejor que yo o alguna pendejada así, ¿sabes? Y de repente te bajoneas y luego de repente en un entrenamiento fue toda mi familia y te da un subidón de energía. Cuando mejor me he visto, obviamente, es estando acá. No es lo mismo los sparrings allá en México a comparación de acá, pero... también mi mejor momento de felicidad yo creo que ha sido ese, donde ha ido como que mi familia a verme mientras estoy ahí haciendo sparring y todos están gritando y demás. Entonces varias personas, tanto mis papás como amigos de la infancia van a venir, entonces también es como que esa motivación, ¿sabes? ¿Quién es la persona, Mariana, que más te ha ayudado en todo este proceso? O sea, si yo no me volví loco en todo esto es gracias a mi novia. O sea, justo... A la novia. Entré en una relación y justo cruzamos por la etapa en de, oye, vente a vivir conmigo y demás. Entonces ella como que tomó mucho ese tiempo que yo estaba frustrado, yo estaba, ¿sabes? Fue un subidón. Mucho se dice que un gran hombre... No, esa no es la frase. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o como es la frase. Algo así. Fue alta y bajas de ánimo y ella aún así estuvo ahí apoyándome. Ella fue parte fundamental de esto, ¿sabes? Porque yo me levantaba y a lo mejor no tenía ánimos y a lo mejor ella sí tenía los ánimos de decirme, oye, levántate, vamos, que ya falta menos. Hace poquito fue que se lo agradecí, fue que le dije, oye, de verdad, sin ti yo no me hubiese vuelto loco con toda esta pinche preparación porque fue pilar muy importante, sobre todo, te digo, con el tema de las comidas, con el tema del apoyo y de estar ahí siempre en mis tiempos. Tú ahora estás un poquito Y bueno, complicado, complejo. La verdad me alegro eso, que lo hayan estado apoyando su novia, como él dice. Porque claro, un proceso así es complicado. Es complicado. Que todo el tema que ha pasado con el gimnasio y demás te ha aumentado un poquito las ganas del combate, porque habéis tenido como un proceso muy tranquilo donde no ha pasado nada. Y bueno, por esa tontería del gimnasio ahora es como que su equipo está motivado, él está más picado. Genial. ¿A ti te ha pasado eso o ya me dices, mira, Ibai, yo es que ya le tengo tantas ganas que es que no me afectan nada? Al final te digo, yo no esperaba que aventara esos comentarios, si te soy honesto, yo no esperaba nada, simplemente esperaba de, oye, que llegue el momento de la pelea. He visto otros boxeadores que son parte de la velada que se lo han tomado muy a juego, pero saben que al momento de la velada se van a dar con todo. Y lo esperaba algo así, porque pues por lo mismo que casi no nos conocemos, pero sí podría decirse que a lo mejor sí me generó algo como una perspectiva diferente de él, entonces pues vamos a ir con todo. Igual creo yo que era como que las mismas ganas que tenía anteriormente a todo eso. Pues Mariana, vamos ahora con tu siguiente parte del entrenamiento, que es una parte además muy... O sea, me gusta, la noto como muy natural, muy de toda la vida, Muy que es correr. salir a correr por el parque y A correr estar ahora. focus total, o ¿Vale? sea, veo Rocky Balboa total. y nada, estamos por aquí por el centro de Madrid además, o sea que va a ser divertido. ¿Vale? 5 de la tarde, aquí en el Parque del Retiro de Madrid. El Mariana viene al centro, pero al centro de Madrid, a correr. 37 grados, ¿eh? Buena temperatura, crack. 37 grados. Uy, uy, uy. Ahorita está caliente. Ahora mismo corres y ya está. Sí, Desestrés, el música. desestrés es la música, tal Vale. cual. Pero es parte de, porque dicen que en la corrida está, bueno, no sé si, vaya, en correr está el aire. Arnau, vas a tener que aguantar corriendo con la cámara, ¿eh? Va, campeón, te toca. El camarógrafo. Buena. Ánimo, ¿no? ¿Vale? Pero ese sol que hay ahí.
Criminal, ¿no? Ese sol que se ve ahí, criminal. Hasta aquí llegó Arnau, el camarógrafo. ¿Qué tal la gente? ¿Te ha reconocido mucho? No. ¿Quién soy, Ibai? No, me ha dicho una chica que te había visto por ahí. Me ha dicho, ¿está el Mariana corriendo por el Retiro? Le he dicho, sí. Es una de sus pasiones. Ya. Sobre todo esto, por ejemplo, lo de la corrida lo solemos poner en la mañana. Porque a esta hora es muy pesado. A esta hora intento estar dormido para las claro. pesas poder estar al 100. Entonces a las 7 de la mañana, 8, que es cuando venimos a correr. Y de ahí Claro, a esa hora está perfecto salir a correr porque con este sol pasado el mediodía es horrible, ¿no? ya al boxeo. Cardio por la mañana y doble entreno durante el día. Claro, Es una sí. auténtica barbaridad lo que están haciendo todos los boxeadores. ¿Cuántos días lo haces, Mariana? 5, Lo hacemos hasta el sábado. 6. Sí. Claro, me imagino que ahora salieron a correr a esta hora por el tema de que están haciendo el video con Ibai, ¿no? Imagino yo. Aproximadamente. Tú todavía no has acabado el entreno, ¿no? No. Tú generalmente ahora irías a hacer pesas, pero es. me ha dicho tu entrenador que como mañana tienes sparring, Sí, vamos vas a a ver un casa poquito y más tienes tranquilo. como una especie de tratamiento, ¿no? ¿Quieres ir a ver la terapia? Sí. ¿O tienes tiempo todavía? Sí, puedo ir. Nos enfocamos ¿Vale? donde haya Recuperación viene ahora. en particular o solamente recuperación general para eliminar todas las toxinas que se acumulan con el entrenamiento, el ácido láctico y que estén en óptimas condiciones para el siguiente entrenamiento. Esa es la maquinita que te manda como pulsos eléctricos, creo, ¿no? A mí una vez me pusieron una de esas en el tríceps, acá en el brazo, que me dio una vez como un tironcito. Y es como rara la sensación porque se te empieza a mover el músculo y sientes como o sea, como corrientazo sientes así Es como rara la sensación. ¿Un poquito la pierna cuando haces eso o qué sientes? Esto sí, esto va a hacer que tiemble. Pero no te molesta, ¿no? No. Es una contracción involuntaria. Como si tuviéramos un... ¿Ven? Miren, Como si estuviese ahí se mueve. con la aguja, ¿no? Sí, es similar. Pero la aguja entra un poco más superficial, pero similar la función. ¿Esa madre por ¿Vale? qué genera las contracturas? Pues las contracturas se acumulan, pues además las posturas a veces que se adaptan durante el día y por el entrenamiento, las cargas, aún así que tengamos una buena sesión de estiramiento y todo, pues Bueno, ahí su su masaje. postural genera puntos en los que se mira como aquí, donde se concentra su masaje la parte descontracturante. frontal. Entonces tenemos que ir eliminando todo eso para prevenir lesiones. ¿Cuánto tiempo soléis estar con esto? O sea, exactamente. Pues cuando trabajamos una sesión completa es alrededor de 1 hora. Una hora. Está bien. trabajando puntos específicos y nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Porque, ojo, en cualquier tipo de deporte que uno haga, es muy importante la recuperación. Es parte fundamental la recuperación. Afortunadamente no traemos temas de lesión, entonces es una recuperación general y ya más que nada para que descanse él y pueda recuperarse. ¿Dónde se escuchan los... Ojo. A mí esto me da cosa. Inhala. Exhala. Ay, ay, ay. ¿Quiere tocar arriba? De que sí se aprende bien ahí en YouTube. Ay, ay, ay. Me dolió hasta a mí. No quiero entrenar, güey. Arriba. Gírate para allá. ¡Ay, su puta madre! Carlos, inhala. Exhala. Ya, corté. Terminado el día. Son las 8:03 de La 8 de la de tarde. la tarde-noche. Supongo que hay días noche. que incluso acabas más tarde. Sí, un poco. ¿Cómo te sientes en general, Mariana? ¿O qué te gustaría decirle a la gente que te apoya ahora mismo? Con sueño y nada, nos vemos por allá el 13 en el Bernabéu para todos los que gusten y si no en el canal de Ibai. Mariana, algo que le quieras... Algo que le quieras decir a toda la algo que le gente. quieras decir a Alex. Él dijo, lo único que le voy a decir es que entrene duro. Ya A he ver, visto ¿qué que estás dice? entrenando duro. Algo que quieras decirle a él. Me imagino que verá el vídeo, seguro, ¿no? O sea, Nada, que nos vemos pronto. nos vemos pronto. Buen videíto, la verdad. Buen videíto, gente. La verdad me gustó. Me gustó. Yo creo que esa batalla, esa pelea, va a estar brutal. Va a estar muy buena esa pelea, yo creo. Porque los veo a los dos en condiciones y entrenando duro. Así que ahí vamos a estar
viéndolo el día sábado 13, que es la veladita.